próximo año 2022 para tomar decisiones. El micrófono es suyo en la última sesión del ciclo de seminarios internacionales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Henry, por la presentación y los halagos, ¿verdad? No, siempre viene bien al ego de uno. Acá les quiero empezar a mostrar mi presentación. Tengo entendido que están traduciendo esto, así que me imagino que el traductor le vendrá mejor que se hable lento. Acá se hizo ya un esfuerzo para tratar de traducir por lo menos lo que está en el PowerPoint, ¿verdad? Vamos a comenzar con esto viendo la parte internacional. Nosotros estamos arrancando o terminando un ciclo donde en general lo que vemos es una situación de caída durante el año 2020, una recuperación en el año 2021 y un proceso de estabilización que se espera que se vaya dando en el 2022. Entonces, Estados Unidos lo vemos con un crecimiento importante, un rebote importante a partir de lo que había sido el año 2020 y ya va superando, ya va compensando esa caída para después acomodarse a un valor más bajo, seguramente todavía superior a lo que es la tasa potencial. En Europa no vemos esta situación. El rebote europeo todavía no puede compensar la caída que se había tenido en el 2020. En la zona Asia-Pacífico, sin embargo, vemos una recuperación bastante superior. Esto está muy vinculado a la performance de China y también este proceso de acomodación es un proceso donde se acomoda inferior también porque China no había caído durante el primer semestre y a partir de eso vemos que hay ciertos problemas y que esos problemas se van a seguramente ir notando de alguna manera complicado todavía en el año 2022, ¿verdad? Y por el otro lado, Europa Oriental, básicamente impulsada por Rusia, con una fuerte recuperación también superior a la caída que habían tenido y un proceso de acomodación también posteriormente. Acá Rusia es el que marca gran parte de la dinámica y esto muy vinculado al tema petrolero, ¿verdad? Lo que habíamos visto es durante una fuerte caída de todo lo que es el sector industrial, una fuerte caída durante la pandemia y una recuperación posterior incluso a tasas ya superiores a la que habíamos visto durante la pandemia. Una situación similar se da en el comercio mundial. Fíjense que nosotros estábamos en la prepandemia en valores de alrededor de 1.800 billones de dólares para después subir a valores ya superiores. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta situación? Una demanda que hace que la caída anterior haya sido una caída importante, pero esa caída se recupera y se recupera con números superiores a lo que habíamos visto anteriormente. Cuando miramos cómo va afectando este tipo de cosas, en realidad tenemos una demanda de productos industriales que lo que genera es un problema muy serio de cuellos de botella en el sector de transporte. Fíjense que nosotros estábamos, antes de comenzar la pandemia, en $1.800 el precio de un contenedor promedio de 40 pies, $2.000 más o menos. Esto llega a 10.000 y hoy tenemos ya una caída relativamente importante, una caída del orden del 12% más o menos. Acá la pregunta es si esto se está empezando a acomodar o si este es un factor estacional que tenemos, vinculado fundamentalmente al hecho de que este periodo que estamos contemplando es un periodo donde lo que se nota es que se han terminado las compras de fin de año, sobre todo en todo el mundo. Sin embargo, esta gran demanda produce en ciertos metales, acá tenemos 3 metales, el caso del aluminio,
del hierro y del cobre. Fíjense que estos materiales sirven en gran parte para productos industriales, semiconductores, etcétera, etcétera. Tenemos un incremento de precios muy sostenido en aluminio y una pequeña baja después de haber alcanzado un pico por encima de los $3,000 por ese producto. En el caso del hierro vemos que prácticamente estamos en el precio anterior, habíamos tenido un pico también y una caída. Esta caída está muy vinculada a lo que ocurre en el mercado inmobiliario chino en la actualidad y que ha tenido muchísimo impacto. Sin embargo, en semiconductores que utilizan bases de cobre, sobre todo tenemos un periodo de caída al inicio de la pandemia y una fuerte recuperación, y hoy tenemos valores todavía estables, dado que hay una demanda todavía importante en esto. Cuando miramos los productos agropecuarios, vemos un comportamiento bastante similar, sobre todo en soja, que es el que más nos preocupa. Veníamos de valores relativamente bajos, llegamos a picos históricos muy importantes y hoy tenemos un proceso de acomodamiento también de eso. Básicamente el incremento de materias primas, que si bien ha tenido un impacto muy importante porque estas materias primas están vinculadas fundamentalmente a la alimentación de animales. Prácticamente todos los animales del mundo comen raciones que son 70% de carbohidratos y alrededor del 30% de proteínas. La soja es la proteína y el maíz sería el carbohidrato principal que existe hoy en el mundo. Y esta demanda es una demanda para forrajes muy importante. Nosotros habíamos tenido caídas muy significativas en el año ya 2017, vinculadas fundamentalmente al problema de la aparición de un brote de fiebre porcina africana en el rebaño porcino chino. Y esto hizo que gran parte de esos cerdos que se alimentaban con la soja que compraban los chinos haya perdido mucha demanda. Esa demanda se recupera de manera muy importante con la recomposición del hato porcino chino. Los chinos tienen alrededor del 45% de todos los cerdos que hay en el mundo. Entonces, esa recuperación hace que se reestoquee China y que China pase a demandar soja, y eso levanta el precio importante. Hay un proceso de acomodación porque ese proceso de recomposición del stock que tenían anteriormente es un proceso que duró un tiempo. Sin embargo, nosotros esperamos precios todavía positivos en estos valores y una situación similar también en maíz y en trigo también. En trigo una situación bastante creciente podemos esperar. Y en maíz nosotros esperamos también precios altos. Estos son buenos datos para lo que es la agricultura de Paraguay en general. Y estos precios también están sostenidos por lo que es el precio del petróleo. Nosotros habíamos arrancado la pandemia con un barril alrededor de $60 la tonelada. Habíamos caído a valores muy bajos. Creo que deben recordar lo que había sido el petróleo de Texas, el WTI, que había caído a valores negativos incluso, y hoy estamos en valores relativamente elevados, por encima de los 80. Obviamente, todos estos miedos que surgen a partir del nuevo virus, el virus del Omicron, del COVID, seguramente generan miedos y hacen que el petróleo esté fluctuando en valores de alrededor de 80. Hay gente que habla de valores más bajos. Tenemos que saber también que gran parte del petróleo, el petróleo es el producto que Paraguay más importa, y gran parte de este petróleo también es el que genera, es el que se mezcla con un etanol de origen de maíz o un biodiesel de origen de soja, y que hace que estos productos también puedan sostener su precio, con precios de barriles altos.
con un dólar alto y con una demanda de alimentos importantes, seguramente podemos hablar de precios sostenidos de productos agrícolas. Fíjense que se está dando un proceso importante. Estos son los mayores países del mundo. Y lo que vemos es un proceso inflacionario en los Estados Unidos muy importante y también en toda la zona euro, con valores. Y empezamos a ver que China, que había tenido una disparada al principio de la pandemia, vinculada sobre todo al encarecimiento del precio de la carne de cerdo en China. Los chinos consumen alrededor de 30 kilos, son uno de los mayores consumidores per cápita de carne de cerdo, y obviamente cualquier número multiplicado por 1.400 millones, que es la población de China, es un número enorme y que genera estas variaciones. Ellos habían tenido una escasez relativa, después tuvieron una deflación en el precio de alimentos, hoy están empezando a sentir también la inflación, y Japón, que está bastante más controlada su inflación, un país que mantiene inflaciones muy cercanas a cero. Lo que nosotros esperamos es que normalmente a esto se reacciona reduciendo la cantidad de dinero. Esto es lo que buscan en general los bancos centrales. El de Estados Unidos hasta ahora no ha levantado su tasa, pero ya ha empezado un proceso en el cual está dejando de comprar bonos del tesoro dentro de Estados Unidos. Entonces, al comprar bonos del tesoro, en realidad guardan un papel y tiran dinero a la calle. Ese número ha bajado, se ha recortado de valores de alrededor de 120.000 millones por mes a valores de alrededor de 80.000, y sigue el proceso que le llaman tapering de recorte de esos valores, posiblemente para llegar a una situación neutral y después empezar a subir la tasa de interés de referencia, la tasa de política monetaria de Estados Unidos. Esperamos una suba de alrededor a 0,5 para el año que viene, y posiblemente otra suba importante de alrededor de 0,5 en este proceso de normalización. Básicamente ellos no están apurados. La percepción que tiene la Reserva Federal es que los precios en general están sufriendo un proceso transitorio. Entonces, hoy lo que vemos es una situación donde los bonos del tesoro empiezan a subir y estamos viendo que las tasas comerciales todavía están bajas, pero posiblemente veamos un incremento de tasas a partir de esta situación de suba de tasas de referencia, de suba de tasas de interés comerciales en los Estados Unidos para el año que viene. Esto significa dos cosas. Por un lado, cuando Estados Unidos levanta la tasa de interés, es uno de los países más confiables del mundo, hace que atrae muchos capitales hacia ese país, y eso encarece, por un lado, las tasas de interés en dólares, y por otro lado genera un encarecimiento también de la moneda relativamente a esas monedas. Entonces se fortalece el dólar americano, y al fortalecerse el dólar americano hace que el tipo de cambio en países como Paraguay suba, ¿verdad? Y esto es lo que empezamos a ver en varios indicadores. Fíjense, este índice de DXY es el índice que compara a los Estados Unidos contra una canasta de monedas. Habíamos tenido un proceso de depreciación del dólar en un momento dado, y hoy estamos viendo un proceso de apreciación importante. Este índice VIX es un índice que lo que genera es una percepción de mucho riesgo. Fíjense que esto era bajo cuando no había pandemia. Cuando entra la pandemia, la percepción de riesgo fue muy alta, y esto hoy está bajando y está convergiendo a valores similares a lo de la pandemia. Ya no existe miedo, en otras palabras, y gran parte de la inversión se ha realizado en bolsas americanas por un lado, y esto ha sido muy importante, o estas bolsas americanas han sido muy importantes porque han atraído valores. Al principio hubo un miedo
al comienzo de la pandemia, pero para octubre del año pasado más o menos esta situación se normaliza y hoy tenemos mercados donde el dinero va a los Estados Unidos con tasas de interés más elevadas. Posiblemente veamos que esta situación sea todavía más importante para el año que viene. Entonces estamos viendo, recapitulando esto, precios de commodities que vende Paraguay relativamente alto, un precio de petróleo relativamente alto y posiblemente un tipo de cambio más elevado para el año que viene, así como también un interés un poco más elevado, ¿verdad? Cuando miramos la región, lo que vemos es un proceso muy similar al que habíamos visto. Esta caída de América Latina, levantarse y después regularizar su situación. Hay países donde esto es más importante, países como el caso de Colombia o como el caso de Chile, y hay países donde esto no es tan importante como es el caso de Brasil. Argentina no puede recuperarse de la situación que había tenido anteriormente y México tampoco, ¿verdad? Que son los países tal vez más llamativos y más importantes en la región. Cuando miramos un poco más de cerca, con una situación de altísima inflación y con una situación de altísima devaluación. Argentina posiblemente tenga que enfrentar situaciones a partir de principios del año que viene, a partir de marzo, donde tiene que hacer tiene que responder, digamos, a vencimientos de sus créditos. Posiblemente veamos una mayor devaluación en Argentina, o por lo menos algún tipo de exigencias con el Fondo Monetario que le exijan que el tipo de cambio oficial se pegue al tipo de cambio blue en el caso argentino. Su tasa de interés de referencia todavía está muy elevada, pero lo que vemos es que cada vez que se devalúa esto, también eso genera una inflación interna que va acompañando. Entonces, al principio tenemos esta situación donde Argentina se abarata mucho relativamente a Paraguay, y después tenemos una situación donde los precios internos le van comiendo ese diferencial al empresario argentino, y eso significa que hay más o menos contrabando. Hoy estamos en una situación donde lo que hemos visto es un incremento muy importante de la devaluación, y estamos empezando a ver que eso se va convirtiendo en inflación, a pesar de que vemos que gran parte de los productos, a pesar de los controles que ha hecho la Argentina, siguen subiendo de precio. Y cuando miramos la situación de Brasil, vemos un crecimiento importante que no lo vemos en Argentina, un incremento también de la inflación importante, ha superado los 2 dígitos, valores muy elevados, y una reacción muy fuerte del Banco Central, que hoy ya tiene una tasa de 7,75. Fíjense que cuando nosotros hablamos de inflación, en realidad hablamos de una tasa de interés real, que es la tasa de interés nominal, en este caso de 7,75, menos la tasa de inflación, da un número negativo. O sea, tenemos tasas de interés real en valores negativos todavía. Posiblemente veamos más subas de tasa de interés, sobre todo en bancos centrales muy ortodoxos, como es el caso de Brasil. Y eso se va a traducir seguramente en este proceso de encarecimiento, y vamos a ver seguramente todavía devaluaciones del Brasil. Brasil hoy está más barato que Paraguay todavía, a pesar de que se va encareciendo por esta situación, y esa situación hace que posiblemente lo que veamos sea un proceso de recuperación también de la frontera con Brasil, de la frontera paraguaya con Brasil, que nos va a venir relativamente bien a una serie
de valores que tuvimos. Cuando miramos Paraguay empezamos a ver un proceso de recuperación de la confianza. Esto es muy importante porque la gente que confía en algo es la gente que invierte. Este proceso de recuperación había tenido picos, sigue teniendo altibajos en algunos momentos. Creemos que uno de los problemas que genera estos altibajos puede ser, por ejemplo, el caso del contrabando, que afecta a sectores muy importantes y que hace que la confianza no sea lo que pudiese ser, pero esperamos que esta confianza se sostenga y eso significa una mayor inversión para el año que viene. Nosotros habíamos tenido una caída en pandemia, una recuperación fuerte que sigue siendo importante porque se siguen recuperando ciertos sectores. Cuando miramos un poco más al detalle, vemos que hay sectores que se han recuperado de manera muy importante y sectores que estaban creciendo, como el caso de supermercados, por ejemplo, hoy están reduciendo sus ventas. Los sectores que más han crecido en todo este tiempo han sido sectores como, por ejemplo, la construcción, que nunca paró de crecer, tiene posiblemente el crecimiento más elevado de todos. Tenemos un crecimiento importante también en todo lo que es la telefonía móvil, que se utilizó muchísimo durante este periodo, a pesar de que ha crecido a valores, a montos de crecimiento por la propia competencia que ellos tenían. Y hay sectores nuevos, sobre todo de equipamiento para el hogar, es decir, electrodomésticos, automóviles que están empezando a recuperarse. Nosotros vemos una situación bastante positiva en términos de la recuperación, si bien han tenido muchos costos gran parte de estas empresas, ¿verdad? Mirar el sector agrícola significa mirar las perspectivas climáticas y lo que vemos es, y estas son proyecciones de Capeco, que este es el histórico de precipitaciones del año 2007 al año 2020. De la Amazonía fundamentalmente, y estas precipitaciones cargan los caudales del río Paraguay y cargan también las precipitaciones en la naciente del Paraná, cargan el río Paraná, ¿no? Vemos que si bien hay precipitaciones diferentes, vemos que la expectativa para esta primavera-verano es una expectativa bastante positiva, con lo cual esperaríamos ver una recuperación del río Paraguay por un lado, que nos genera una mejor situación comercial, y por otro lado, una recuperación, buenas lluvias en la naciente del Paraná, que seguramente nos generaría una recuperación, sobre todo de la parte del sector eléctrico y de la navegación. Entonces, creemos que vamos a tener menores costos de navegación, posiblemente más ingresos para el Estado por el tema eléctrico a partir del año 2022. Tenemos hoy una expectativa de crecimiento del orden del 5% manteniendo obviamente el área sembrada constante. No tenemos todavía datos de eso. Creemos que hay poca expansión ya en la región oriental. Gran parte de la expansión posiblemente se dé en el Chaco. Y esperamos un crecimiento del orden del 5% en la cantidad de soja que podamos producir, que cuando vemos precios relativamente buenos, seguramente generarían un ingreso adicional para el agricultor. Y una recuperación del orden del 10% que esperamos en el sector maicero, también a precios muy buenos. Este año tuvimos muy buenos precios de maíz, a pesar de que no tuvimos mucha calidad en el maíz y tuvimos muchas pérdidas por esa mezcla de sequía y heladas que ha sufrido un maíz que se plantó tarde porque se sembró tarde la soja el año pasado debido a una sequía que afectó el inicio de campaña, ¿verdad? Este año la situación está bastante mejor, a pesar de que se hablaba de una situación de niña con problemas potenciales. Nosotros esperamos un crecimiento en la producción de maíz también a muy buenos precios. Y entonces cuando empezamos a mirar
algunos de los números. Acá la situación es una situación que, si bien tenemos valores relativamente más elevados, lo que tenemos también son costos relativamente más elevados. Fíjense que tenemos precios de agroquímicos más elevados para esta campaña en soja, posiblemente, perdón, acá está la situación, posiblemente precios más elevados. También una situación parecida en fertilizantes y en agroquímicos. Fíjense las variaciones importantes. Entramos con un costo directo en soja y en maíz que es más elevado que el año anterior, lo cual te levanta tus rendimientos de equilibrio comparativamente a lo que habían sido el año pasado. Y esta situación de rendimiento de equilibrio hace que posiblemente los márgenes sean positivos en ambos casos, pero tal vez un poco menores de lo que fueron el año pasado. En el caso del maíz, este es el valor promedio, pero creemos que hay productores que van a tener muchísimo más producción. Estamos hablando de valores promedio y creo que se podría tener un buen año aquel que le pone mucha tecnología en general al maíz, ¿verdad? Pero vemos un año positivo, muy positivo para el sector agrícola y esto creemos que es importante. Cuando miramos la ganadería, lo que estamos viendo es Paraguay había faenado más de lo que tenía que faenar. Como el año pasado tuvimos problemas de sequía y los incendios, sobre todo en las zonas del Chaco, que habían sido extremadamente importantes, esto lo que hizo fue generar que animales no se terminen. Aquel que podía no vender no lo hacía por una situación de precios muy bajos, que habíamos tenido $2 más o menos en algún momento dado. Perdón, precios de alrededor de $2 en un promedio, en un momento dado, con relativamente poca faena, y llegamos a un pico de faena de 2.500.000 cabezas que Paraguay no puede aguantar. En realidad lo que Paraguay había hecho es vender 2 carimbos en un solo año. Entonces, ¿qué esperamos con relación a los precios? Nosotros hoy estamos muy determinados por los precios de Brasil. Brasil había tenido un corte en su venta a China, que es su principal comprador hoy. Y esta era, como le dicen los brasileros, una briga de cachorro grande, una pelea de perros grandes, porque China es el mayor comprador del mundo y Brasil es el mayor vendedor de carne del mundo. Entonces, hoy estamos oscilando en valores bastante más elevados de lo que teníamos antes. Posiblemente estemos en un nuevo nivel de alrededor de $3.50 de precio pagado al productor. Y esto en precios de exportación estaría en valores de alrededor de $5.000 la tonelada. Y creemos que esto se va a recuperar y se va a sostener durante este tiempo, con lo cual nos indica también que si bien vamos a faenar bastante menos, porque no podemos sostener estos niveles de faena que habíamos alcanzado durante este año, posiblemente lo que tengamos es una situación de buen precio. Por tanto, esperamos y estimamos que va a ser un buen año ganadero también. En cuanto a obras públicas, el gobierno está empezando a recortar el gasto público. Y en ese proceso de recortar el gasto público, lo más fácil de recortar son las adjudicaciones públicas. Por tanto, esperamos mucho menos Cuando empezamos a ver la situación, en realidad va a ser el sector privado el que va a recuperar. Ya lo empezamos a ver, de hecho, en todo esto que es la demanda por cemento, la demanda por asfalto, que es el indicador de la obra pública, posiblemente veamos que se caiga a partir del año que viene, a no ser que el Estado pueda encontrar otra forma de gastar ese dinero. Están pasando una ley
de concesiones que posiblemente empiece a funcionar el año que viene. Y lo que empezamos a ver en el sector inmobiliario es una situación bastante peculiar. Se cayeron los negocios más importantes que había, era el negocio de oficinas y el negocio comercial, y vemos un incremento bastante importante en otros rubros. El rubro de vivienda, como la gente vivía en su casa encerrado, tuvo que mejorar su vivienda de fin de semana también, y vemos proyectos de fin de semana que han mejorado, que han crecido muchísimo. Y también la necesidad de tener una logística más grande, porque todo el mundo compraba por delivery, no había tanto la venta en la tienda. Las empresas empezaron a invertir también en el sector logístico como una cuestión importante, ¿verdad? Cuando miramos este tema que nos preocupa a todos y del que habló Henry también en la introducción, el tema de la inflación, esto es lo que había pasado con Paraguay. Se habían tomado un montón de medidas que básicamente significaban poner dinero en la calle. Poner dinero en la calle para que los bancos no tengan problemas de corridas, poner dinero en la calle para que la gente pueda seguir consumiendo. Y esto lo hizo el Banco Central a tasas muy importantes durante el periodo de pandemia. Sin embargo, este proceso dejó de crecer y hoy se está normalizando a valores anteriores, pero la inflación se le disparó al Banco Central, sobre todo esta línea verde, que es lo que le llamamos la inflación subyacente. Fíjense que esto empieza a subir más o menos a mediados de año. El Banco Central seguía con una política de tasas bajas. La inflación se le dispara, posiblemente alcance valores de alrededor de 7,6 esta inflación, o casi 8 la inflación durante el año que viene, y posiblemente la tasa de interés siga subiendo. Habían subido de manera muy violenta en un momento dado y van a seguir subiendo seguramente durante el resto del año esta tasa. Lo que ellos están tratando de hacer es que la gente, afectar las expectativas de la gente, es decir, que la gente no crea que esta inflación va a seguir así para siempre. Entonces, nosotros esperamos seguramente una reversión de la inflación. Esto se va a dar la vuelta y posiblemente en algún momento dado nosotros esperamos que entre dentro del rango meta. El rango meta está en 4% en Paraguay y posiblemente vayamos convergiendo a ese rango meta para el año que viene. Acá una pregunta que nos tenemos que hacer es que seguramente esta inflación va a hacer que se ajuste el salario mínimo a mediados del año que viene, y es el riesgo más grande que vemos con el tema inflacionario. Pero esta suba de tasas que habíamos visto que va a llegar a 5,25, es la tasa mínima a la cual coloca plata una entidad financiera o un banco. Y fíjense que para eso tienen que tener disponibilidad de liquidez. Estos son los saldos de los depósitos de los bancos comerciales en lo que se llama el instrumento de letras de regulación monetaria, es decir, esa plata que para ellos tiene riesgo cero, es decir, deciden colocar en el Banco Central. Y fíjense que la línea amarilla es la que señala los plazos más cortos. Esta es la plata que se coloca a plazos cortos y te devuelven inmediatamente. Es un dinero que está, normalmente cuando las tasas están bajas, los bancos tienen muchas colocaciones a corto plazo. Y fíjense que el sistema, la colocación más elevada que tenemos hoy es una colocación a plazos muy cortos. Es decir, hoy tenemos gran parte de los vencimientos entre 7 y 53 días, lo cual quiere decir que el Banco Central va a llamar a licitaciones para volver a recolocar este dinero. El Banco Central dice, tengo 100.000 millones de guaraníes para recibir en letras, ¿cuál es la tasa de interés que me pagan? Y esa es la situación, los bancos van ofreciendo y posiblemente ofrezcan ese dinero a tasas bastante más altas de lo que tenían antes. Esto genera un impacto en la tasa de interés que toma la empresa o que toma la persona al final, porque hace que
que esa tasa de interés básica, al ser más alta, el Banco Central dice, no, yo no te voy a dar un crédito a vos, persona física o banco o empresa, porque el Banco Central me está pagando más caro, ¿verdad? Entonces, obviamente, va a generar un impacto en la tasa de interés, pero los bancos comerciales todavía los bancos comerciales todavía tienen mucha liquidez y posiblemente este proceso dure un tiempo bastante más largo. Nosotros esperamos que sobre todo posiblemente a partir del segundo semestre ya veamos tasas de interés más elevadas también en el sistema financiero. Fíjense que lo que empezamos a ver es que ahora recién se empieza a recuperar algunos sectores. Vemos que el sector comercial, por ejemplo, que había caído mucho en un momento dado, que es la barra azul, hoy está bastante recuperado, había perdido alrededor de un 45%, había tenido de caída. Hoy tiene crecimientos que todavía no alcanzan eso, ¿verdad? Pero estamos ya en valores relativamente cercanos, valores de alrededor del 40%. El otro sector muy afectado había sido el sector de servicios, y el sector de servicios que había tenido caídas, tanto servicios como estos otros sectores que también son muchos del sector de servicios, había tenido caídas muy importantes, incluso hasta durante todo el año, y vemos que todavía no está del todo recuperado. El sector de servicios que había tenido caídas no tan importantes, pero había tenido impactos bastante significativos, hoy está ya recuperado. Y creemos que el sector que salvó realmente al Paraguay ha sido este vínculo que nosotros tenemos con el sector rural, agropecuario en general, que es un vínculo muy importante porque le permitió a la gente refugiarse en, 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 en su casa. Y fíjense que durante la pandemia sube dos sectores, el sector agrícola y el sector de construcción. El sector de construcción, por esto que les señalaba anteriormente, del gasto público por un lado y por otro lado de las construcciones civiles privadas que se siguieron haciendo, pero hay un incremento en el sector agrícola que es muy importante. Y esto se explica así: el mozo que se le cerró un restaurante y lo que hizo es volver a su valle, como decimos los paraguayos, es decir, volver al interior y dejar seguramente de alquilar una pieza o una casita en algún lugar del Gran Asunción y irse a esperar, porque tenía techo y comida ahí, irse a esperar a que las cosas mejoren. Cuando las cosas mejoren, empieza a caer el sector agropecuario y empieza a subir de vuelta el sector de servicios. Creemos que esta es la circunstancia que estamos viendo. Cuando miramos nuestra moneda es la que menos se devaluó durante todo este proceso. Fíjense que solamente 10% contra 35% de Brasil y 157% de Argentina, hace que nosotros nos quedemos relativamente caros, y esto te genera contrabando en cierta medida. El que maneja el dólar en Paraguay es el Banco Central. Y fíjense lo que hace el Banco Central. Esto que ven acá arriba es el tipo de cambio que había bajado, subido, y hoy prácticamente no tiene devaluación, porque el Banco Central, que había intervenido mucho durante un momento, dejó de intervenir en un momento dado. Tuvo intervenciones esporádicas, pero bastante sencillas. Hoy está muy preocupado por la inflación, porque en realidad lo único que le interesa al Banco Central es la inflación. Ha tenido intervenciones muy importantes de valores de hasta 27 millones de dólares en un día. El paraguayo oscila más o menos entre 10 y 40 millones de dólares de cambio por día. Estas intervenciones son intervenciones muy importantes, y la idea es que no le suba el tipo de cambio, porque al subirle el tipo de cambio se le encarecen todos sus productos, se encarecen todos los productos importados, y eso haría que la inflación suba todavía más, ¿verdad? A esto le tenemos que sumar la situación de esto que le llamamos la balanza comercial, que es la diferencia entre
lo que se exporta menos lo que se importa. Fíjense que este número era negativo al inicio de la pandemia, llegó a ser sumamente positivo porque se exportaba mucho por el incremento del precio de la soja, el incremento del precio de la carne. Soja, maíz, trigo, carne y todos sus derivados representan alrededor del 80% de todo lo que Paraguay exporta. Y ese número la gente no importaba porque en realidad tenían el problema de que les sobraba mercadería, veían que sus depósitos se llenaban de stocks y lo que esperaban es que la gente compre. Cuando la gente empieza a comprar, se liberan de ese stocks, empieza a subir de vuelta la importación y empieza a bajar este déficit de balanza comercial, que es la cantidad de dólares que sobra en la economía. Entonces seguramente vamos a ver menos dólares en la economía paraguaya y posiblemente veamos un proceso incipiente de incremento del dólar, pero que va a estar moderado por la intervención que va a tener el Banco Central del Paraguay. Tenemos todavía mucha liquidez en dólares, alrededor, y mucho a la vista, alrededor de 5.000 millones de dólares, y tenemos todavía mucha liquidez también en guaraníes. Fíjense que el promedio era 4.000 millones, ahorita acá hay 5.000, 1.500 millones de dólares más, y acá también se movió esta raya, pasamos de alrededor de 5.300 a 6.100, tenemos una menor liquidez en guaraníes, pero creemos que en la medida en que esto se vaya drenando, van a ir también subiendo las tasas de interés, ¿verdad? Y lo que hemos visto en el sector financiero es, al principio tuvieron miedo, después empezaron a refinanciar operaciones. Durante la pandemia, con estas medidas excepcionales de COVID, se han refinanciado más operaciones que las operaciones que tradicionalmente se refinanciaban dentro del sistema. Y esto ayudó a que muchas empresas, obviamente, tengan una situación bastante mejor que lo que hubiese sido si no existían estas refinanciaciones, dado que no iban a poder hacer frente a sus obligaciones financieras. Cuando miramos un poco el Estado paraguayo, lo que vemos es que la situación del Estado es una situación donde hubo un incremento importantísimo de los gastos durante la pandemia y hoy los gastos están empezando a bajar y obviamente está empezando a subir los ingresos también por una mayor recaudación, que es la que vamos a ver. Todavía no va a estar normalizada, también hay una situación importante de incremento que se va a tener que dar, por un lado por la reforma del año 2019 que le da nuevos impuestos para cobrar al Estado y por otro lado también porque por la mejora de la situación económica en la pospandemia. El Estado, que había tenido un déficit de 6,1, déficit fiscal significa que el Estado gastó mucho más de lo que recauda. Hay una ley en Paraguay que le impide gastar más del 1,5%, que se había cumplido básicamente hasta antes del año 2019. Este fue un malísimo año agrícola donde se creció en el déficit y ahora se está buscando normalizar, y este es el proceso de normalización que el Ministerio de Hacienda está buscando, alcanzar estos valores marcados por la ley en el año 2024. Eso significa menos gasto de capital, es decir, menos inversiones del MOPC en rutas. Lo que va a tener que buscar el MOPC es que el capital privado entre a la obra pública, y por eso es que se lanzó esta línea de productos, de rutas, sobre todo de reparaciones de rutas que se van a hacer con capital privado y posiblemente con concesiones. Y esto posiblemente se traduzca también en que van a haber bastantes más peajes. Por ejemplo, en el Paraguay, un país donde los peajes son todavía bajísimos y no sirven prácticamente para nada. Y para terminar, les queremos dar nuestras expectativas. Nosotros esperamos una recuperación importante del sector de restaurantes y hoteles, porque la gente está empezando obviamente a salir.
En agricultura creemos que va a haber una recuperación importante, pero posiblemente veamos y creemos que el valor más bajo puede ser cero y sobre todo sobre una caída que se había tenido el año anterior. El gobierno vamos a tener seguramente una caída muy importante. Esperamos que esa caída alcance valores de hasta 8% en algún momento. El sector de comunicaciones creemos que va a seguir creciendo. Hay un acostumbramiento a esto y esperamos un crecimiento bastante menor en la construcción, porque básicamente solamente el sector privado es el que va a hacer el esfuerzo. Puede haber una retracción por la salida del Estado de esto, a no ser que consigan armar esta ley de concesiones. Vamos a ver en el sector financiero posiblemente crecimientos importantes, los bancos se están recuperando. En ganadería esperamos un crecimiento bastante menor, porque esto se mide por niveles de faena y los niveles de faena seguramente no los vamos a ver de manera importante. Y también una normalización en el sector comercial, un año bastante más normal que lo que había sido este año, donde vimos que el sector comercial creció mucho y obviamente que lo iba a hacer porque había sido el año 2020 un año muy malo, ¿verdad? Hasta ahí llego yo. Creo que teníamos abierta la mesa para preguntas, Andrew. Sí, muchas gracias, doctor, por el recorrido, digamos, a nivel de lo que está pasando en el contexto internacional con la demanda o sea, con los mercados de los commodities y también con la cotización de las monedas fuertes. Por supuesto, también un zoom in con una lupa, ver un poco qué está sucediendo en la Argentina y en el Brasil, porque realmente Paraguay no es una isla y como una economía pequeña con dos gigantes al lado, tiene que estar muy atento de lo que está sucediendo al otro lado de sus fronteras, que también impactan en nuestra economía y nuestra vida cotidiana. Y también, digamos, un poco las informaciones sobre cómo, o sea, cómo está, o sea, qué acciones ha tomado el Banco Central últimamente en términos de ajustes de sus tasas, digamos, de la letra de regulación que están en el mercado. Y también un poco cómo están reaccionando los diferentes sectores como la agricultura, la construcción, servicios y demás. Bueno, por lo que usted presentó en su última lámina, en términos de perspectiva, parecería ser de que el año 2022 va a ser un año relativamente bueno, digamos, en términos generales. Por lo menos esa es mi conclusión. No sé si tomé la conclusión. No, yo creo que va a ser un año bueno, obviamente con sus bemoles, ¿verdad? Siempre este tipo de cosas hay algunos que le va mejor que a otros, ¿verdad? Tenemos algunas preguntas del auditorio. El ingeniero Naoki Nagaoka le estaría, digamos, presentando las que estamos recepcionando. Si hay preguntas en japonés, la economista Cristina Matsumiya, ella también estará traduciendo esas preguntas de manera que usted pueda responder. Quería nada más hacer un paréntesis y anunciar, realmente somos muy privilegiados en esta última sesión de la noche, aparte de tener a expositores como el doctor Manuel Ferreira y el señor Cabarco. Hoy tenemos a 3 embajadores dentro de la audiencia. La señora Terumi Matsuo, la embajadora plenipotenciaria del Paraguay en Bolivia, se ha conectado, y también tenemos información que el
el señor embajador Raúl Florentín, embajador del Paraguay en Japón. No sé si él estará por las fiestas ya por tierras paraguayas o nos estaría escuchando desde el Japón, que serían hoy alrededor de las 8 o 9 de la mañana de Tokio, ¿verdad? Así que nos sentimos muy privilegiados que están siguiendo esta última sesión del ciclo de seminarios internacionales. Y Naoki, podríamos pasar entonces a la sesión de preguntas. Sí, cómo no. Muchísimas gracias, doctor Manuel Ferreira. Excelente la exposición. Acá hay una serie de preguntas y quisiera comenzar con el primero que dice, ¿usted cree que el año que viene se normalizaría la economía? Digo, en el sentido de cómo estaba antes de la pandemia. Esa es la primera pregunta. Bueno, yo creo que la economía obviamente no se va a normalizar del todo por una situación bastante puntual. Como yo les mostraba anteriormente, los niveles de deuda que se generaron durante la pandemia han sido muy importantes, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, a las cuales le va a costar y le va a tomar tiempo recuperarse de esa situación, ¿verdad? Hay también muchas empresas que fueron a la quiebra, nuevamente en el sector de pymes es donde eso más se nota. Y creo que ahí es donde no vamos a ver la dinámica de antes. Pero creo que en general a las empresas que han podido sobrevivir les va a ir bastante mejor. Las empresas que tienen mayores niveles de deuda son empresas que posiblemente van a poder hacer frente mucho mejor con una facturación totalmente distinta a la que tenían anteriormente, y creo que eso les va a permitir, si está bien estructurado su sistema de financiamiento, creo que les va a permitir ir saliendo del pozo, pero esto va a tomar su tiempo, ¿verdad? Va a tomar su tiempo, entre 3 y 5 años más o menos. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿cómo afectará la devaluación de la moneda argentina en el 2022 al Paraguay? Evaluarse, lo que hace es que Argentina se vuelva barata, y al volverse barata te genera contrabando, ¿verdad? Sobre todo en la frontera. Un número importante de tenerlo en cuenta es 52% de la población paraguaya vive a menos de 10 kilómetros de la Argentina, con una frontera extremadamente permeable. Eso obviamente genera distintas situaciones. Por un lado, te ayuda a bajar la inflación, porque mucha gente se va a comprar más barato al otro lado. Por otro lado, te genera un problema serio porque las empresas, sobre todo las multinacionales, que son las que compiten contra ellos mismos en muchos casos, tienen un impacto muy negativo que hace que se pierdan empleos. Y esta situación de empleos es negativa. Lo que nosotros esperamos es que se tengan más impactos todavía en términos de contrabando, pero va a ser una situación de ida y vuelta. Es decir, va a haber momentos en que vamos a tener mayor contrabando y va a haber otros momentos donde va a menguar un poco esto. Y después siempre tenemos el problema que el gobierno argentino es absolutamente impredecible, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa puede pasar en ese contexto. Sí. Bueno, acá hay otra pregunta en cuanto a la educación. La pregunta es si para el año que viene bueno, si seguiría afectando de manera negativa a las instituciones privadas en el ámbito de la educación. Es una pregunta que no sé si es un poco de economía, pero la pregunta va dirigida de si es que la educación va a seguir siendo afectada durante el año en el 2022. Bueno, yo creo que es muy complicado para las entidades educativas en general y las privadas posiblemente en particular este sistema de
de trabajar online permanentemente, ¿verdad? Y me parece que ahí es donde hay un problema. Nosotros esperemos que en realidad los sistemas de vacunación vayan funcionando bastante mejor de lo que han funcionado hasta ahora, porque eso va a permitir recuperar también las clases presenciales y eso es positivo no solamente para las entidades, sino también para los alumnos, ¿verdad? Y creo que esa situación la vamos a ir viendo crecientemente a partir del año que viene. Acá hay una pregunta un poquito complicada seguramente. Bueno, si el Ministerio de Hacienda proyecta retornar al 1,5% del déficit del presupuesto público, ¿cómo cree que afectará la fijación de la tarifa de Itaipú para el 2023? Bueno, ahora estamos en una situación muy peculiar. Itaipú es una empresa sin fines de lucro. Por tanto, su ingreso es igual a su gasto. ¿Cómo se hace el cálculo? Se suman los gastos de funcionamiento de la represa, más los royalties, más el servicio de la deuda, capital e intereses de la deuda. En el año 2022 prácticamente cae a cero el servicio de la deuda, que es la porción más grande del costo. Entonces, bajo esa circunstancia, lo que tiene que ocurrir es se tiene que ajustar el precio de la tarifa. No sé si ustedes siguieron las noticias de que en realidad Marito se fue a hablar con el presidente Bolsonaro para decirle mantengamos el precio en el valor en el que está, que es 22,1 megavatios, ¿verdad? La venta. Ese número debería bajar más o menos a $10, si es que se deja de pagar la deuda, cuando se termine de pagar la deuda. Entonces, pero eso se va a negociar en el año 2023. Paraguay lo que quiere es que la tarifa se mantenga. Brasil lo que quiere es que la tarifa baje. Cuando la tarifa se mantiene en Paraguay, se beneficia al Ministerio de Hacienda, porque ese dinero se va al Ministerio de Hacienda, lo que se llaman royalties, ¿verdad? Y cuando baja la tarifa, el que se beneficia es ANDE, porque compra su insumo, que es electricidad, a un valor más bajo. Posiblemente nosotros lo que terminemos es haciendo mucho de lo que Brasil quiere, ¿verdad? En este sentido. Y esto va a significar seguramente una tarifa más baja, que a nosotros como Estado no nos conviene mucho, pero como consumidores sí nos conviene, porque posiblemente veamos un mejor funcionamiento de ANDE, porque va a poder tener mayor disponibilidad de energía para venderle a los particulares, ¿verdad? Perfecto. Bueno, esas son todas las preguntas que fueron mencionadas acá en el chat, en el cuestionario. Así que, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que quedó muy claro, muy clara la respuesta y le paso nuevamente a Henry. Cristina, ¿tenemos alguna pregunta de la audiencia de habla japonesa? No, Henry, no tenemos. Okay. Creo que es todo, sí. Ya, entonces me permitirías, Manuel, abusar un poco de tu tiempo y quisiera hacerte la pregunta porque hablamos de una inflación coyuntural, digamos, en parte importada, pero así como tú dijiste, así como las MIPYMES se tuvieron que endeudar durante la pandemia, nosotros hemos visto también como país incrementado nuestro nivel de endeudamiento a niveles ya no tan confortables como los que teníamos antes de la pandemia, y quizás si no hacemos bien las cosas, si bien todavía, digamos, el repago de la deuda, digamos, es todavía manejable, tengamos algunos problemas de caja quizás, o Hacienda tenga algunos problemas de caja para ir cumpliendo con los compromisos de corto plazo, pagando los intereses. Ahora, si no, o sea, como ciudadanos o como empresarios que tenemos que hacer, que hacemos negocios, que tomamos decisiones a largo plazo, ¿qué síntomas o qué acciones son las que nosotros tendríamos que tener en cuenta
digamos, para adelante es para que esta inflación no se convierta en estructural, o sea, en términos de alto endeudamiento por ejemplo, también todos estamos en conocimiento de la potencial crisis de la caja de jubilaciones del sector público y también una cierta reticencia digamos, de no incrementar los impuestos, a pesar de que somos un país, o sea, ofrecemos un país con bajos impuestos. De hecho, la Cámara, gracias a una colaboración de la JICA y de la Embajada de Japón también, ha ayudado a elaborar una guía para inversionistas del Japón, para atraer a los inversionistas del Japón. Y conociendo también tu interés en el sector, por ejemplo, forestal, donde las decisiones se toman a largo plazo, ¿cuál sería el mejor consejo que podrías darnos a nosotros de qué tomar en cuenta para este tipo de inversiones de largo plazo? Y de paso, te doy unos segundos para que pienses en tu respuesta. Quería solicitar la colaboración de la audiencia, que se ha mantenido realmente prendida. Realmente agradecemos a todos los participantes que han estado ya desde hace más de 2 horas conectados con nosotros y seguimos viendo que permanecen en la audiencia. Eso nos da un indicador de que realmente estas 2 últimas sesiones de este ciclo de conferencias, seminarios internacionales ha suscitado interés y está siendo posiblemente de utilidad para nuestros asociados y a la comunidad Nikkei y en general, ¿verdad? Entonces, no sé, quizás mezclé un poco las cosas, pero esa preocupación un poco de que no se nos escape de las manos esta política macroeconómica que tanto costó instalarla y que hasta hoy hemos sido muy disciplinados. ¿Cuáles serían los indicios que deberíamos de tomar nosotros en cuenta no de corto, sino de largo plazo? Bueno, casi otra charla me está pidiendo Henry, pero bueno. Voy a tratar de ser lo más concreto que pueda en esa respuesta, ¿verdad? Pero yo veo que para mí el principal temor que yo tengo son las ineficiencias que tiene el Estado, ¿verdad? Esas ineficiencias se notan en algunos temas. El de la caja fiscal es el más importante de todo y el que más me preocupa a mí. Nosotros tenemos un déficit que estamos cubriendo a maestros y personal de seguridad, policías y militares. Estamos cubriendo, este año vamos a alcanzar 182 millones de dólares que le estamos pagando con impuestos a esta gente porque ni siquiera alcanza el aporte que hacen el resto de los funcionarios. Ese número sube a 400 millones de dólares el año que viene, según cálculos del Ministerio de Hacienda. Y esa es una situación muy peligrosa. Hay que hacer una reforma rápido de esto y creo que hay que instalar. Y también hay que instalar esto porque en realidad cuando vos todavía no te jubilaste, la jubilación es un derecho en expectativa. Cuando vos ya te jubilaste es un derecho adquirido. A medida que más pasa el tiempo, hay más gente que pasa de tener un derecho en expectativa a tener un derecho adquirido. Y esto es complicado. El otro, yo creo que el problema de la deuda parece que creció mucho, pero en realidad creció mucho también porque bajó el PIB en Paraguay, ¿verdad? O creció poco el PIB en Paraguay. Nosotros vamos a ver que en los próximos años, si se normaliza la situación, vamos a ver que relativamente a nuestro PIB se va achicando de vuelta nuestra deuda, ¿verdad? Yo siempre veo que el servicio de la deuda es importante tener en cuenta la parte de los intereses, porque se puede decir que el capital nunca se paga, en realidad lo que se pagan son los intereses, ¿verdad? Veo muy complicado que nosotros usemos deuda para pagar salarios, como es lo que se está haciendo en el caso de maestros y médicos ahora, y esto me parece que es un despropósito que tenemos que tratar de frenar. Y el Banco Central está tomando medidas hoy para tratar de evitar la expectativa de inflación, como bien lo dije anteriormente.
que la gente no crea que la inflación va a ser alta. Porque si vos crees que la inflación va a ser alta, entonces, si tenés una casa que estás alquilando, le vas a decir a tu inquilino, te voy a subir el alquiler porque está subiendo el IPC, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que se está tratando de afectar y creo que vamos a ver esta situación. Pero a mí siempre me parece muy importante luchar sobre todo contra lo que es el déficit fiscal, que es el origen de la inflación. Ahí es donde después vemos lo que hacen los argentinos, que su Banco Central le presta cualquier tasa a su Ministerio de Hacienda y esta cantidad de dinero es la que termina generando inflación, ¿verdad? Sumada a estas expectativas. Entonces me parece que tenemos que pelear siempre del lado del déficit y pelear del lado del déficit. Hoy, para mí, la batalla más importante que hay es la batalla contra el déficit de la caja fiscal, que es la caja de jubilaciones del sector público. Yo espero que en esta lucha podamos triunfar, pero los años electorales que se nos vienen no ayudan mucho, ¿verdad? Y sobre todo una situación que vemos, que yo veo por lo menos en el gobierno, que mucha gente está diciendo, muchos funcionarios dicen ya falta poco. En realidad usted supone a pensar, y nos falta poco, falta 1 año y medio y eso es mucho tiempo todavía, ¿verdad? Podrían hacer muchas cosas, pero creo que hay gente que está con poco ánimo de hacerlo. Muchas gracias. Y bueno, te tomamos la palabra para una próxima charla sobre Por el supuesto. Ahora justamente voy a estar en la televisión en el programa de Carlos Peralta y el tema que vamos a hablar es de esto, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces con nuestro programa protocolar. Quería darle la palabra a la señora Cristina Matsumilla, ella es miembro de la comisión directiva de la Cámara, para el agradecimiento formal. Sí, muchas gracias, Henry. Doctor Manuel Ferreira, muchísimas gracias por la magnífica exposición, porque realmente fue una exposición. Y para finalizar toda nuestra charla, ¿verdad? Ahora estamos aterrizando, como se dice, a tierra, porque hoy vimos toda una radiografía de todo lo que es los índices de la economía nuestra, de la macroeconomía, y, o sea, dónde estamos, hacia dónde nos vamos, ¿verdad? Entonces, Jazmín, si podría compartir, nosotros queremos hacerte entrega de un reconocimiento que hoy es virtual, ¿verdad? De esta manera, hoy estamos compartiendo, pero oportunamente lo haremos llegar en físico a su oficina y dice así: reconocimiento otorgado al profesor Manuel Ferreira Bruschetti, presidente de MF Economía, por el apoyo y disertación del tema La economía paraguaya, la actualidad y las perspectivas, en calidad de conferencista desarrollado durante el ciclo de seminario internacional Herramientas para la toma de decisiones en tiempo de COVID, el día 1 de diciembre del 2021, bajo la modalidad virtual. Cámara Japonesa de Comercio e Industria en el Paraguay, Asunción, Paraguay. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a la Cámara y a todos ustedes. Realmente un honor para mí. Muchas gracias, doctor Manuel Ferreira Bruschetti. Ahora te invitamos, Manuel, a seguir con nosotros. Ya estamos terminando, unos 5 minutos más. Queríamos dar paso al acto de clausura, donde la señora, su excelencia, la embajadora del Japón, la señora Yoshie Nakatami, nos estaría dando algunas palabras de cierre. Sí, gracias, Henry. Con permiso de mis colegas, queridos embajador Terumi Matsuo y de Raúl Florentín, voy a hablar un poco unas palabras para clausurar esta serie, un círculo de seminarios. Antes que nada, yo quiero dar gracias a 2 disertantes de hoy, señor profesor Manuel Cabarcos, y me temo que ya no esté, pero de todas maneras quiero agradecer, y también Manuel Ferreira, gusto de saludar de nuevo, Manuel.
Y quiero felicitar a todos de organizador, la Cámara Japonesa Paraguaya, por organizar este magnífico ciclo de seminario. Y como Henry dijo que es auspiciado por el gobierno de Japón y la embajada de Japón, y quería agradecer por, en inglés podría decir, wise spending, ha gastado bien el dinero que nosotros cooperamos. Así que estoy muy contenta de este resultado. Y todos los seminarios, y yo creo que yo he participado todo, o tal vez yo he faltado uno o dos, todos son muy estimulantes y enriquecedor. Y de hecho, alguna parte me pone un desafío de tomar en práctica todo lo que he aprendido durante este ciclo de seminarios. Por ejemplo, solamente hoy, en estas 2 horas, yo aprendí nueva palabra, cáurdico, y debido a mi vocabulario muy limitado, yo pensaba, este tema es cardíaco, y pensaba que, tal vez por pandemia hay muchas enfermedades cardíacas, entonces Cámara eligió este tema, ¿no? Pero resulta que no es nada cardíaco, sino de cardíaco, de caos de orden. Así que todo lleno de aprendizaje y de desafío, y ha sido muy enriquecedor. Y gracias, y yo todos los participantes comparto conmigo de impresión de este éxito de Círculo de Seminario. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, señora embajadora. Y sin más, quisiéramos darle entonces ya como cierre de este ciclo de seminarios internacionales a nuestro presidente, al señor Sumihiro Takaoka, las últimas palabras de cierre. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Su Excelencia, señora embajadora Nakatani, por sus palabras y por su valioso apoyo a la Cámara. También quisiera agradecer la presencia de nuestra embajadora en Bolivia, señora Terumi Matsuo, y también nuestro embajador en Japón, el señor Raúl Rorentín. Sus Excelencias, muchas gracias por estar con nosotros. De esta manera, con 2 seminarios magistrales dictados por Juan Manuel Cabarcos y Dr. Manuel Ferreira, estamos cerrando el ciclo de seminarios internacionales que hemos denominado Herramientas para la toma de decisiones en tiempos de COVID-19. Experiencia del mundo, sabiduría del Japón, organizado por la Cámara Japonesa y con el apoyo de la Embajada de Japón en Paraguay. Es parte del proyecto para el fortalecimiento de la vida y el ambiente de negocio de los japoneses residentes en el extranjero y de los Nikkei. Esperamos que los seminarios dictados en este ciclo por los reconocidos disertantes Toshiki Sumitani, Gabriel Medina San Martín, Shinsuke Yamaguchi, Kenichi Saito, Pablo Fernández, Juan Manuel Cabarcos y Manuel Ferreira haya sido de utilidad de todos. En este tiempo atípico de COVID, estamos seguros de que este ciclo de seminarios nos dio luz para atravesar este difícil momento de la pandemia. Nuevamente, nuestro sincero agradecimiento a la Embajada de Japón en Paraguay, en nombre de Su Excelencia, señora embajadora Yoshie Nakatani. Muchas gracias a todos los amigos de la Cámara que hoy nos acompañan y a todos los que participaron en este ciclo de seminario. El número de participantes y de calidad de contenidos sobrepasaron el objetivo trazado. Muchas gracias.